Gracias, Padre, porque estás con nosotros. Te damos toda gloria, Padre, te damos toda honra, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Y más allá de tu bondad con nosotros, te damos la gloria y la honra, porque nace de nuestro corazón darte la gloria y la honra, Señor. Porque queremos, no tanto porque estemos en deuda contigo, no porque estemos comprometidos contigo, Señor, sino porque anhelamos glorificar tu santo nombre de día y de noche, mi Dios. Hoy yo te pido, Padre, que tomes el control, que extiendas tu mano sobre nosotros y hables a nuestras vidas de una manera especial. Toca nuestros corazones, abre nuestros oídos, abre nuestro entendimiento para que podamos escuchar tu voz, para que entendamos tu palabra, Señor, y sepamos qué es lo que tú estás hablando, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado, te damos todas las gracias, Padre, te damos toda gloria y toda honra. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amado, como viste, el día de hoy tenemos un tema que se titula Un paso adelante. Dios quiere ungirnos de una manera grande y poderosa. Dios quiere ungirnos de una manera especial. El tema de hoy es muy corto, pero, pero Dios me habla poderosamente y siempre nos recuerda que no importa el tiempo, no importa nada de esto. Y en un principio yo pensaba, es que esto es excusa. Y Dios me hablaba que no es así. A él lo que le interesa es una palabra eficaz. No tanto que dure, no tanto que dure 2 horas, que dure 1 hora. A él lo que le importa es una palabra eficaz. Y a veces yo pienso que el tema es súper corto y Dios termina extendiéndolo hasta 1 hora. Amado, yo quiero pedirte que vayamos al libro de Juan. En el Nuevo Testamento, recuerda Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto libro de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. En su capítulo 14, versículo 12, dice la palabra de Dios. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos está diciendo las cosas que Él hizo, por ejemplo, caminar sobre el mar, la multiplicación de la comida, de los panes y de los peces, la sanidad de muchos enfermos, la restauración de los paralíticos, la liberación de los que estaban atormentados por espíritus inmundos, cosas aún mayores que esas, dice Jesús que nosotros haríamos en su nombre. ¿Por qué? Porque Él iba con el Padre. ¿A qué? A preparar morada para nosotros. Y el día de ayer yo no di este tema, yo predicaba de otra cosa y Dios hablaba acerca un poco de liberación. Y Dios me recordó justo ahorita eso, porque dice cosas aún mayores que esas harán en su nombre. Haremos en Cristo Jesús. ¿A qué me refiero? Dice la palabra de Dios que el endemoniado Gadareno solo le dijo, vete, vete. Y con eso lo libró, lo liberó de legión. Una legión está compuesta de más de 5.000. Una legión de demonios, más de 5.000 demonios en una persona, los hizo huir con tan solo decirte, vete. Y si dice que cosas mayores, yo estoy seguro que vamos a poder orar por una persona que esté atormentada por espíritus y en el nombre de Cristo Jesús, vete y hasta 2 legiones se van. Porque es promesa de Dios, porque Él nos está diciendo cosas mayores harán en mi nombre. Dice la palabra que los que creen en Él, no dice otra cosa, los que creen en Él, en lo que Él hizo, van a hacer las cosas que Él hizo, iguales y aún mayores. Dios ha estado llenando mi vida de conocimiento, de palabra, me ha estado llenando de su presencia, nos ha estado llenando de poder, porque de hecho tenemos una lista de reproducción que se llama empoderamiento espiritual. Dios nos está llenando mucho de sí, nos está hablando mucho y le agradezco porque siempre trae palabra fresca. Hace unas semanas
quiero darte testimonio. Dios me mandó a trabajar por medio de mi pastor a una iglesia, es otra iglesia. Y fíjate que yo ya antes había ido a ministrar, yo ya antes había ido de visita, ya había incluso ministrado en la alabanza con ellos. Pero quizás suene feo, pero yo iba por mi cuenta, ¿sabes? Yo iba porque yo aprovechaba que yo estaba por allá y de paso ministraba. Pero hace 15 días yo fui, pero no iba solo. No iba tanto porque yo quisiera. Iba por una razón. A partir de hace 15 días yo ya no iba solo de visita, yo ya iba porque Dios quería que yo fuera. Yo ya iba con el respaldo de Dios primeramente, pero también con el respaldo del pastor de esta iglesia y también con el respaldo del pastor de mi iglesia. Y Dios se mueve de una manera diferente, es algo que Dios me ha estado hablando, que es muy diferente el mover de su espíritu cuando uno llega sin respaldo, pero es muy diferente y es mucho más grande y poderoso cuando uno llega con respaldo. Siempre se necesita respaldo de Dios, pero también el respaldo de alguien con un cargo superior al tuyo te va a bendecir grandemente en tu ministerio. Esta hace 15 días que yo fui por primera vez con este nuevo método a aquella iglesia, yo iba expectante, yo iba con los ojos así abiertos pensando qué va a pasar, qué vamos a hacer, qué Dios va a hablar. Yo sabía que yo en ese día yo iba a predicar, yo conocía que yo iba a ministrar allá, más allá de solo sentarme, yo iba de parte de Dios a ministrar en ese lugar. Y yo llegué expectante y le dije, Dios, ¿qué vas a hacer? Yo anhelaba que Dios me hablara. Y en la alabanza comenzamos a tocar, Dios se movió grandemente. Todo normal, todo la verdad estuvo muy padre. Digo normal si lo quieres ver así, porque la verdad las cosas fueron de manera especial. Y dentro de mí yo sentí que no me habló personalmente a mi Dios. De pronto un hermano comienza a dar palabra, y la comienza a dar a toda la iglesia. Y yo la verdad, pues estaba en la batería y yo estaba orando. Y como dicen por ahí, yo estaba en mi rollo, yo estaba adorando, yo estaba tocando, yo estaba orando. Y la verdad me desconecté por completo. De hecho, le comentaba al hermano y no, yo la verdad no escuché esa administración, no escuché esa parte de la palabra. Hasta apenas ayer que él me comenta lo que ministró. Y esa palabra fue, hoy subes un escalón. Y se lo dijo a toda la iglesia, estás un paso más cerca del lugar que Dios tiene para ti. La verdad yo no escuché, como te comento, yo estaba orando, yo estaba en mi rollo, yo estaba en la presencia de Dios, yo estaba cara a cara con Él, yo estaba adorándolo. Estábamos viéndonos frente a frente, por así decirlo. Yo estaba metido en su presencia, no estaba prestando atención a nada más, solo adoraba y solo lo glorificaba. Y aunque yo no escuché esa palabra, mi espíritu estuvo muy atento. Y esta semana que yo fui de nuevo, Dios me permitió predicar. Y la semana pasada que yo había ido, Dios se movió de una manera grande y poderosa. Y esta semana se movió aún mucho más fuertemente. Para la gloria de Dios, Él se movió de una manera impresionante. Puedo decirte que muy pocas veces se ve ese mover. Como testimonio, hermanos que andaban pródigos como el Hijo, volvieron a casa. La iglesia se quebrantó, se llenaron muchas almas de la presencia de Dios. Nos llenamos, escucha bien, de poder y se desataron algunos dones. ¿A qué me refiero? Se hablaban en lenguas, algunos danzaban, algunos tenían cántico nuevo, algunos estaban profetizando entre sí, porque Dios había descendido, Dios había tocado, la verdad fue algo muy padre. Y cuando acabó todo, llega una hermana y me dice, oiga pastor, quiero que por favor me ayude a orar por algunas situaciones. Y yo me sonreí porque justo si recuerdan el viernes yo platicaba que hay que tomar nuestro lugar. Y yo no me sentía en calidad de pastor. Y sin embargo Dios me fue hablando y me dijo, es que sí, ya eres pastor. Y todavía con un poquito de duda, llegó la semana que está por terminar
Y me seguía diciendo la gente ya directamente, viéndome cara a cara, pastor esto, pastor el otro, y así como de, ok Dios, ya, lo tomo. Y, y Dios me hablaba y me decía, ya toma tu lugar por completo. Yo dije, amén, pues Dios me está llamando así, no es tanto la hermana. Yo, yo estoy tomando mi lugar porque Dios ya me está llamando por pastor. Y yo le dije, sí, hermano, vamos a estar orando. Ya nos contó los motivos de oración. Le dijimos, vamos a estar orando. Le regalamos una tarjeta y le dijimos, cualquier cosa, vamos a estar aquí 24/7 para que usted nos llame, para que podamos platicar con usted. Y cuando acabamos de platicar con la hermana, se acerca el hermano que está pastoreando la iglesia, el hermano que está a cargo de allá, y solo se me quedaba viendo. Y yo siempre hago una broma que digo, cuando alguien dentro de la iglesia se me queda viendo, ¿sabes? Es como de, ¿por qué me miras? ¿Qué te está dando Dios para mí que no me estás diciendo, ¿sabes? Es como yo sé identificar que Dios le está hablando a una persona de mí, entonces digo, pues ya dime, porque nada más me quedo con la duda. Y entonces el hermano solo me veía y comenzamos a platicar de muchas cosas, este, de cómo se había movido el Espíritu Santo y de repente se me quedó viendo fijamente y vi cómo sus ojos le brillaron diferente. Y dije, chance quiere llorar, quizá Dios lo está quebrantando, lo está tocando, porque habíamos platicado y nos comentaba su hermana que lo veía cansado, porque en realidad el trabajo que está haciendo es difícil. Y dije, a lo mejor pues Dios le está tocando, Dios le está hablando y quizá Él está aprovechando ese tiempo para deshacerse de todas esas cargas, de esa preocupación quizá. Y dije, a lo mejor quiere llorar y como la verdad nos llevamos súper bien, yo dije, pues para eso están los amigos. Y ya le iba a decir, oye, brother, aquí estoy, cualquier cosa aquí estamos. Y de repente me dice, la vez pasada que viniste, Dios me dio una palabra. Y me dice, me confundí, creí que era para toda la iglesia. Y se queda callado y me dice, pero era para ti. Y yo, como, no sé si se acuerdan, ya di mi testimonio y yo dije, ¿a mí? Y otra vez me eché para atrás y dije, ¿para mí? Y la verdad yo no sabía cuál era esa palabra, yo no tenía ni idea de cuál era la palabra que Dios había hablado ese día, porque yo estaba en la presencia de Dios, como te comentaba, yo estaba delante de Él, yo solo me preocupaba por adorarlo. Y me dijo, sin yo preguntarle cuál era la palabra, me dijo, Dios te dice, estás en el segundo paso, estás en el segundo nivel. Y me dice, estás un paso más cerca del propósito, del poder que Dios ve en ti. Y yo dije, amén. Y me dijo, va a venir más conocimiento a tu vida. Y te vas a dar cuenta que estás más cerca en estos días. Yo siempre lo anoto porque, como te comenté, es una forma de recordar las promesas de Dios. Entonces yo lo anoté y me dice, estás un paso más cerca del propósito que Dios tiene en tu vida y te vas a dar cuenta que sí estás más cerca, que has subido un escalón, que estás más adelante. Me decía, te vas a dar cuenta que ahora tienes una unción mayor de la que tenías en estos días. Y él se refería, porque nos entendemos bien, y él me dijo, te vas a dar cuenta que Dios te ha dado más poder del que tenías en estos días. Y me hizo una comparación, me dijo, la vez pasada fue tu examen final y lo aprobaste porque esta semana fue tu graduación. Y me dijo, y lo puedes ver. Y es que la verdad Dios se movió de una manera tan increíble, como te comento, estábamos predicando, estábamos orando por las personas y recibían el Espíritu Santo de Dios y hablaban en lenguas y recibían el Espíritu Santo de Dios y caían al suelo y sonreían y se reían porque Dios estaba manifestando. Y entonces entendí que sí lo podía ver, que mi graduación ya había sido efectuada y yo ya tenía mi título, que Dios ya me había galardonado con más poder. Yo dije, wow, gracias Dios, porque yo ni me había dado cuenta que tú ya me habías ungido, que tú ya me habías hecho el examen y lo pasé. Sin darme cuenta, lo pasé. Y la verdad, yo no sabía si esconderme o si meterme
6. Y Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Fueron pues ambos. Dice la palabra de Dios en el versículo 7, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Versículo 8. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Versículo 9 dice la palabra de Dios. Cuando habían pasado, Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción, atención ahí, una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Versículo 10 dice la palabra de Dios, y él le dijo, cosa difícil has pedido, si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Amado, Dios no tiene ningún conflicto en que tú seas un varón o una varona de milagros, en que tú hagas cosas tremendas para la gloria de Dios. Pero sabes, siempre va a haber pruebas, de una o de otra forma va a haber pruebas. O quizás si no son pruebas, va a haber algo que te haga perder de vista la unción que Dios quiere para ti. En los versículos 2, 4 y 6, Eliseo pasa por una situación. ¿Cuál situación? Elías le dice, regrésate. E incluso las personas que llegaban ahí y le decían, sí sabes que se va a ir tu maestro, ¿no? Yo no sé si la intención era atormentarlo, si la intención era hacerlo sentir mal, pero yo lo pienso en mí y digo, quizá a mí me hubiera afectado, quizá a mí me habría hecho daño, porque digo, híjole, ya se va el que me está ayudando en todo, ya se va el que me está enseñando, ¿qué voy a hacer? Sin embargo, ¿qué hace Eliseo? Él continúa. La situación a la que él se presentaba era el no seguir a su maestro. Y varias veces se le dice, ya no sigas. Básicamente se le dice, ríndete. Pero él ¿qué hace? Se esfuerza. Que dice, no, no me iré. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré en ningún momento. Y en ningún momento Eliseo se aparta de ahí. Hasta que me imagino en el versículo 9, yo me imagino que ahí Elías le dice, bueno ya, ¿qué deseas? ¿Qué es lo que tú quieres? Porque yo estoy seguro que Elías sabía que de parte de Dios, ¿qué era lo que quería Eliseo? Yo estoy seguro que Elías sabía que Eliseo sería el sucesor de Elías. Pero también estoy seguro que Eliseo ya había pensado lo que pediría después de esta pregunta. Por eso contesta rápidamente, quiero la doble unción que tú tienes. De lo que tú tienes quiero el doble. Amado, así tú y yo. De lo que ya tenemos, el doble, el segundo paso, es lo que debemos de anhelar. Y aún ya con la petición hecha, ¿qué crees? Ya que Eliseo le había dicho, quiero la doble porción de tu espíritu, quiero el doble de unción de lo que tú tenías. Ya que tenía esto, hay más prueba y le dice, ¿quieres esto? Pues cuando Dios me lleve al cielo, quiero que tú me estés viendo, si no, no. Si no, no pasa. Esa es la última prueba. Amado, ¿qué nos espera a ti y a mí? Mientras estamos en el primer escalón del ministerio que Dios nos dio, va a haber pruebas para hacerte rendir, para que te rindas, para que no sigas adelante. Pero tú mantente, amado, tú sé fuerte y aún como examen final, antes de graduarte habrá otra prueba, habrá otra prueba que te va a confrontar, te va a hacer ver que las cosas son difíciles. Pero si tú pasas ese examen, vamos a leer el versículo 13 y 14, dice la palabra de Dios, ya después de que
Eliseo había pasado esa prueba, ya después de que Eliseo había visto a Elías ascender al cielo, dice, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Versículo 14, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Cuando hayas pasado la prueba, cuando hayas pasado esta situación, mira que tu título te será entregado. Harás lo que Dios te pidió hacer en un principio, pero antes de tu título, antes de tu examen final, necesitas esforzarte, buscar dar el siguiente paso en el ministerio que Dios te ha dado. Solamente, dice el Señor, te mando que te esfuerces y seas muy valiente. La prueba va a venir, eso nos queda claro, pero esfuérzate y verás cómo la gloria de Dios desciende y te unge con el título que Dios te ha dado. Da el siguiente paso, porque yo estoy seguro que antes de que Eliseo se convirtiera oficialmente en el sucesor de Elías, yo estoy 100% seguro que Elías ya lo usaba para algo y le decía, quiero que hagas esto. Oye Eliseo, tenemos que ir a ministrar a tal lado, vente, acompáñame, aprende. La primera etapa, el primer paso, el escalón donde se comienza, el descanso donde se comienza esta escalera, estaba Eliseo. Y de pronto dice, vas a dar el segundo paso, pero va a haber pruebas, solamente esfuérzate. Y cuando pasó todas esas pruebas Eliseo, amado, el título le fue entregado. Te invito a que tú sigas esforzándote, a que tú sigas buscando de la presencia de Dios. Y aunque quieran desmayarte, quieran hacerte rendir, no prestes atención porque Dios va a estar contigo. Amado, que Dios te bendiga. Te amo en el amor del Señor. Estoy muy contento de estar predicando aquí en esta página. Estamos en contacto. Nos vemos el día jueves a las 5 p.m. para compartir de la palabra de Dios. Nos vemos el día lunes a las 5 p.m. para compartir más palabra de Dios. Nos vemos todos los viernes, como tú sabes, a las 5 p.m. de la hora México para compartirte más palabra. Hora Montreal, Canadá, es a las 6. Colombia, 5 p.m. Siempre vamos a estar trayendo palabra. E incluso vamos a buscar extender los días para que siempre podamos tener palabra de parte de Dios.